Vamos a saludar a esta hora a nuestro primer invitado. Él es el profesor universitario e investigador en temas de la historia de América Latina y del conflicto colombiano, Mauricio Albeiro Montoya Vázquez. Lo saludamos primero y enseguida decimos por qué está con nosotros. Profesor, bienvenido a Clickracia, el poder de la información a un clic. Roger, muy buenos días, un saludo, gracias por esta invitación y bueno, un saludo para toda la audiencia y para ustedes, pues, obviamente. Bueno, señor, gracias por estar con nosotros. Bueno, dos temas vamos a tratar con usted y en la conversación vamos viendo qué más podemos plantearles a nuestros internautas y lectores que les sirva y que les ayude a entender. El primer tema tiene que ver con, hoy no sabemos si realmente es decisión del Ministerio de Cultura, que el sombrero del excomandante del M-19, Carlos Pizarro Gómez, es declarado Patrimonio Cultural de la Nación, o como ayer dijo el ministro de Cultura, es apenas la intención de que sea declarado un bien de interés cultural. No hay todavía claridad porque incluso hay contradicciones entre el presidente de la República y su Ministerio de Cultura. Y el otro tema tiene que ver con los 40 años del cierre de la isla Gorgona, que era una cárcel de alta seguridad. Vamos con lo primero. Lo primero es usted, precisamente, como profesor en temas de la historia de América Latina y el conflicto colombiano, esta controversia que se ha suscitado entre los colombianos, entre la oposición y los que no están y que están a favor del gobierno del presidente Gustavo Petro a propósito de esta polarización nuestra, esta controversia en torno a que no debe ser declarado Patrimonio Cultural de la Nación el sombrero de un guerrillero. ¿Usted qué piensa respecto de eso, profesor? Bueno, Roger, en primer lugar, yo creo que antes que irnos a un debate netamente ideológico, yo creo que tenemos que ir a los conceptos y eso es fundamental. Lo primero, tenemos que entender qué es un patrimonio cultural, sobre todo. Entendamos que existen patrimonios culturales materiales y patrimonios culturales inmateriales. Por ejemplo, un patrimonio cultural material puede ser un monumento o un patrimonio cultural inmaterial puede ser una comida, por ejemplo, la música, las creencias religiosas de un pueblo. Entonces, primero enmarcar eso, ¿cierto? Y segundo, entender que todo objeto, por insignificante que sea, tiene un valor, ya sea para una persona o para una nación. Eso es muy importante entenderlo, porque el punto aquí, más allá de que sea el sombrero de fulanito o peranito, es entender lo que ese objeto significa. Y antes de puntualmente decir, Roger, lo que usted plantea, yo quisiera invitar a la audiencia a pensar. Pensemos en los sombreros, por ejemplo, no pensemos específicamente en el sombrero de Pizarro, pero pensemos en los sombreros. Los sombreros han sido signo de muchas referencias. Por ejemplo, una mitra de un obispo es símbolo de poder. ¿Sí? Por ejemplo, un sombrero normal ha sido símbolo del campesinado, del ganadero, pero también, por ejemplo, los sombreros de muchas maneras, por ejemplo, en el siglo XVII, XVIII, el gorro frigio, que fue el gorro que significó y representó a la gente durante la Revolución Francesa, fue símbolo de libertad, y hoy por eso existe todo el gorro frigio en nuestro escudo, pero también el escudo de Francia. Entonces, los objetos siempre serán simbólicos y siempre serán significativos. Aquí es donde viene el debate. El debate es entender si esos objetos pueden ser nombrados o no. Más allá de quien los nombre, yo creo que esos objetos adquieren un sentido dependiendo de dónde se ubiquen. Y ahí es donde viene mi posición. Mi posición está en que objetos como este deben ser ubicados en lugares significativos. Ejemplo, en Colombia existen, aquí en Medellín la tenemos, la Casa Museo de la Memoria. En Bogotá existe el Museo Nacional de la Memoria, que es un museo que conmemora, recuerda y habla de los hechos conflictivos que ha vivido el país. Un elemento como estos podría muy bien allí alcanzar su significado, estando allí. Obviamente, eso va a generar una polémica en nuestro país, como usted muy bien lo dice, y perdóneme que se lo diga de esta manera tan tajante, a veces es más alaraca de los medios de comunicación que otra cosa. Yo creo que tenemos más cosas importantes que debatir. No quiere decir que esto no sea importante, y yo le estoy dando importancia porque estoy dando el contexto para entender, no simplemente la emoción visceral de decir me gusta o no me gusta, no, es entender eso. Y cierro esta primera parte de esta intervención diciendo esto, mire, si nosotros hiciéramos un ejercicio
yendo a los museos del mundo. Yo les voy a colocar un ejemplo de un lugar en que yo estuve que me llamó mucho la atención. Cuando cayó la Unión Soviética en 1989, muchas de las estatuas que representaban símbolos de la Unión Soviética, Stalin, el martillo, la hoz, fueron derrumbadas, destruidas, algunas dañadas completamente, otras no. Pero muchas de las estatuas de Stalin, cuando las tumbaron, quedaron, vulgarmente, pues como dicen, ñatas, ¿no? Quedaron en alguna medida dañadas. Años después, muchos artistas tomaron esas estatuas y las pusieron en una plaza en Moscú que hoy se llama el cementerio de las estatuas. Entonces es un elemento simbólico. Es como si pensáramos hoy en el bolígrafo con el que se firmó la paz. Ese bolígrafo sí podría ir a un museo, ¿no? Entonces, por supuesto. El punto es este, para cerrar esta primera intervención, es el lugar a donde se lleva un objeto para que alcance significación. Sí, señor. Pero entonces precísenos, porque quedó clarísimo. A mí me queda como la sensación de que ese sombrero del ex comandante Carlos Pizarro Gómez queda muy bien en un museo, pero no, digamos, exaltado al nivel de patrimonio nacional. Precísenos eso, ¿sí o no? A ver, es que podemos decir, vuelvo y digo, cualquier elemento puede alcanzar un elemento patrimonial cuando se es significativo, ¿cierto? Es decir, es significativo en la medida en que ese sombrero perteneció a un personaje que hizo parte de la historia nacional y que tuvo un impacto. Si ese sombrero fuera el mío, obviamente no tendría ningún impacto, pero obviamente tenemos que decir que como tema simbólico, esta figura, después de su desmovilización, usó el sombrero como un signo de cambio, de un camuflado hacia un elemento, digamos, ya de civil para entrar al proceso de paz, ¿cierto? Entonces se vuelve un elemento simbólico. Yo no me atrevería a decir que tiene que ser patrimonio nacional, no, tiene que tener su significado en un escenario especial, que es el escenario museográfico, que tiene que ver con la memoria histórica. Y permítame, le doy un ejemplo más, para que los oyentes y los televidentes lo piensen así. Miren, ojalá todos los colombianos se pasaran por un municipio antioqueño que se llama San Luis. En San Luis existe un lugar que se llama la Corototeca. En la Corototeca, las personas entregaron objetos simbólicos de sus seres queridos. Para nosotros los antioqueños el concepto de coroto es un objeto que para alguna persona no puede tener sentido, pero para uno sí. Y le entregaron a una persona para que armara un museo que se llama Corototeca, donde esos corotos tienen un significado y cada uno de ellos tiene un sentido para las personas, y cuando se explica en ese sentido. Entonces, este sombrero que estamos ahí viendo en las imágenes es un sombrero simbólico, pero adquiere su simbolismo en un lugar donde de verdad, enmarcado en otros contextos, vamos a entender, claro, este fue el sombrero de fulanito de tal, o este fue el arma con tal cosa. O sea, tenemos un museo de armas, ¿no? Entonces, el objetivo aquí, y redondeo esta idea diciendo, el objetivo aquí no es la destrucción, es la resignificación. Por eso cuando el año pasado, el antepasado, estaban derrumbando estatuas en distintas partes del mundo, que había que tumbar la estatua de Colón, que había que tumbar la estatua de Belalcázar, yo les decía en muchos medios de comunicación, no, el hecho no es derrumbar, el hecho es resignificar. Esas estructuras, ¿dónde deben estar? En un museo, y allí deben adquirir y tener un sentido histórico que debemos comprender para entender el pasado. Profesor, un saludo muy especial. Yo sí quiero que me explique un poco mejor cuál es el significado de que un elemento se convierta en un bien de interés cultural, porque es que todavía tengo como ese bagaje de la importancia de esto, qué significa esto, qué representa esto y qué pasa con cada uno de estos bienes cuando son declarados de interés cultural. Explíquenos un poco por qué la importancia de esto y por qué ha generado tanta mella que este sombrero pues quiera ser declarado patrimonio cultural en el país. Vuelvo e insisto, el hecho de un objeto patrimonial es importante según el significado que nosotros le demos. Obviamente, como lo dije y lo reitero, es a veces más a la araca de los medios de comunicación, más de lo visceral, más de la situación que se está viviendo en el país, que ante cualquier situación hay un polvorín mediático que yo creo que genera más expectativa y más labia, perdón que lo diga así, de lo que se debería generar. Porque, insisto, es un objeto, todo dependiendo de donde se coloque. Todos ustedes y yo tenemos en nuestras casas objetos que valoramos. Y obviamente yo sé que si yo le entregara a usted un objeto que usted desconoce el sentido que ese objeto tiene para mí, obviamente pues usted no le va a dar el mismo valor, y viceversa, si usted me entrega un objeto suyo que usted valora por X o Y circunstancia, yo no le voy a dar el mismo valor.
Cuando se habla de un elemento cultural es porque tiene que ver y significa algo en la historia de una nación. Volvemos a colocar ejemplos para que ustedes me entiendan más. Miren, por ejemplo, en Argentina existe un lugar que se llama la Escuela Militar Armada, la ESMA, que queda cerca de lo que hoy es el Estadio Monumental de River, donde juega la selección argentina, es hoy un museo. ¿Y por qué es un museo? Porque en ese lugar torturaron, asesinaron y desaparecieron personas. Quienes hemos ido a ese lugar, hemos visto, por ejemplo, los camastros, las camas y los objetos con los que torturaban a la gente. Muchas personas dijeron, qué horror, eso hay que quemarlo, eso hay que botarlo, eso no lo podemos mostrar. Y en cambio los otros decían, no, eso es una forma de mostrar que esto pasó y no puede volver a pasar. Entonces el objeto adquiere un significado según el significado que nosotros le demos a nuestra memoria nacional y se convierte en un elemento cultural. Mire, yo tengo un libro aquí a mi derecha o tengo un libro aquí atrás, ustedes lo ven en mi biblioteca. Todos esos libros son objetos culturales, todos. Adquieren sentido cuando yo los leo y adquieren sentido cuando yo puedo utilizarlos para enseñar algo. Entonces, en este sentido, la memoria de ese sombrero es que sea un sombrero de memoria literal y ejemplar. ¿Qué quiere decir eso? Que nos enseña a nosotros que ese sombrero perteneció a alguien que en un momento de la historia nacional tuvo un impacto y un protagonismo. Ya la forma como se enseña y cómo se cuenta una historia alrededor de ese sombrero, hay otra cosa. Mire, perdóneme que diga esto y con esto redondeo esta pregunta. Yo estoy seguro que si el día de mañana llegase a faltar, como vamos a faltar todos algún día en la vida, obviamente, una persona como Álvaro Uribe Vélez en Colombia, yo estoy seguro que le harían un museo. Y entonces obviamente habría una polémica del otro lado. ¿Por qué no hacerlo en museos? Está bien. Sus adeptos y sus creyentes o las personas que lo respetan, obviamente podrán hacerlo, ¿cierto? Y tendrá toda la validez y el significado para esas personas. Profesor Mauricio, buen día, cordial saludo. A propósito del ejemplo que usted da sobre lo de Argentina, yo creo que aquí también tenemos una explicación contundente frente a ese mismo tema. Mire, la década del 90, o por lo menos el periodo entre 1988 y 2002, fue la época más violenta en la historia de Colombia. Murieron asesinadas casi 342.000 personas. Eso es una cifra aterradora y eso da muestra de lo que ocurrió en esa época. En ese lapso, por ejemplo, ocurrió lo de el M-19 y su desmovilización y todo ese cuento. Pero a lo que yo voy es a lo siguiente. ¿Por qué narrativas como la que simboliza el sombrero se quieren o desconocer o distorsionar o decir que no sucedieron? Incluso hay dirigentes que se atreven, por ejemplo, a decir en estos momentos que lo de la bananera fue un mito, que eso nunca sucedió. Entonces, ¿por qué a nosotros la violencia nos pesa tanto y queremos a través de esas narrativas desconocerlas? Pero mira, lo que tú acabas de decir es supremamente importante por una cosa, porque es que ese no ha sido solo el problema nuestro, ese ha sido el problema de la humanidad. Y el padre Francisco de Rú decía una cosa muy importante después de la entrega del informe de la Comisión de la Verdad. Dijo, mire, ¿para qué sirve este informe? Sirve para una cosa, para que los que siempre han dicho que esto no pasó, lean aquí, corroboren, vayan a otras fuentes y entiendan que en realidad eso pasó. Y mire, le voy a colocar un ejemplo histórico, porque usted acaba de decir una cosa muy importante, como lo del mito de las bananeras. Siempre hemos tenido nosotros en la cabeza que los soviéticos salvaron a Europa de los nazis, y posiblemente sí. Hay un porcentaje grande para decir que sí, porque fueron los soviéticos los que llegaron a Berlín, derrotaron a los nazis, Hitler se suicidó, más allá de los mitos que hay alrededor de eso. Pero ojo, nunca nos contaron la violencia perpetrada por los soldados soviéticos contra las mujeres alemanas. La violencia sexual sistemática, donde violaron mujeres, niñas, ancianas, sistemáticamente, y después de violarlas, asesinarlas. Eso solo se vino a saber en los años 80, una memoria tardía, y durante mucho tiempo se negó. Decían, no, eso no pasó, eso fue mentiras. Entonces, cuando uno escucha los testimonios, por eso ahorita en una de las primeras intervenciones decía, vayan a la Corototeca en San Luis, hablen con la gente de San Luis, hablen con la gente del Oriente Antioqueño o de cualquier parte del país. Coloco el ejemplo de San Luis, pues entre muchos que podría colocar, pero es eso. O sea, lastimosamente hemos tejido narrativas, algunas para hacer apología y otras para ser detractores. Pero ¿cuál es la ventaja que tenemos hoy? Y eso hay que decirlo abiertamente. Hoy tenemos la ventaja de tener muchos más accesos a las fuentes. Si usted y yo hubiésemos nacido en el siglo XIX,
el acceso a las fuentes era mucho más difícil, no se podía acceder tanto y no había tantas fuentes. Hoy existen muchas fuentes, que a veces eso también es peligroso, y por eso es que mucha gente en las calles repite lo que escucha en el primer medio de comunicación que escuche, y nada más. Entonces uno cuando confronta a las personas y le dice, bueno, ¿y usted de dónde sacó eso? Ah, no, eso lo dijeron esta mañana. Sí, pero bueno, ¿y usted tiene pruebas para eso? Venga, yo le voy a contar. No, 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 no. Si eso lo dijo fulanito, así es. Entonces a veces volvemos pétreo, como de piedra, algo que dice alguien, sea el presidente de la República o sus detractores. No, nosotros como seres humanos críticos tenemos también que construir un pensamiento crítico y poder decir, estoy de acuerdo y no, pero tengo unos argumentos para ello. Pero esas narrativas siempre se han tejido en todas partes. Mire, el solo hecho de pensar en las comisiones de la verdad que han existido en América Latina, eso ya muestra mucho. Vaya usted a Guatemala. Aquí creen que nosotros somos los únicos que estamos polarizados. Vaya usted a Guatemala para que vea las situaciones de discusión que hay hoy alrededor de un conflicto que terminó en 1996 y todavía hoy es cuestión de debate. Punto importante, las narrativas se tejen alrededor también de la educación y esas narrativas son también, depende de cómo las lance quien las dice y también cómo las recibe quien está al frente con un pensamiento crítico para poder decir, yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Estar o no estar de acuerdo no significa que yo tengo que destruir a la contraparte, ¿cierto? Ah, no, es que usted no está de acuerdo conmigo, entonces debe desaparecer, como sucedió aquí en este país lastimosamente, y usted mencionó una cifra muy aterradora, y yo le voy a dar una cifra también de un dato que es muy importante. La Unión Patriótica perdió más de 6.500 personas en este país por la violencia. Profesor, acá hay un tema importante, es que un elemento como un sombrero, obviamente nos puede llevar a conocer una historia de país importante, en especial para esos jóvenes que no pudieron conocer ese contexto de lo que fue el M-19, pero también de lo que fue un proceso de paz, un proceso importante, de lo que inclusive hoy en el presente estamos viviendo con las disidencias de la FARC, con el ELN. Hay que decir que frente a esto se convirtió más un problema político, pero no fuimos más allá, no profundizamos más allá en el contexto histórico, y es conocer esa historia, una historia de guerra, pero también una historia políticamente importante para Colombia, como fue un proceso de paz, una firma, una desmovilización de un grupo armado ilegal. Sí, mire, yo le voy a dar dos ideas alrededor de lo que usted dice que me parece muy importante. La primera, por ejemplo, los objetos pueden convertirse en excusas. Les voy a invitar a leer un autor español que es maravilloso, Juan José Millás, tiene un librito que se llama Los objetos nos llaman. Es un librito de cuentos o de crónicas pequeñas, pero es impresionante porque cada objeto es una excusa para que él escriba una crónica. Entonces, usted acaba de decir una cosa muy importante. El sombrero, más allá de que haya sido de Peranito Fulanito, ese sombrero que perteneció a un personaje específico puede ser una excusa para comprender, usted lo dijo, el proceso de paz, pero le voy a dar otro elemento. Ojalá nos sirviera para entender lo que fue el proceso constituyente, lo que significó una constituyente. O sea, yo le preguntaría a una persona que hoy se rasga las vestiduras por el sombrero si sabe qué fue la séptima papeleta, por ejemplo. ¿Sabe qué fue la séptima papeleta? O, por ejemplo, le preguntaría a una persona que se rasga hoy las vestiduras si conoce algo de la biografía de Pizarro. Y pongamos cualquier otro personaje. Supongamos, si usted me pregunta a mí personalmente de esa época, que hubo muchos personajes importantes en ese momento, varios de ellos asesinados, ¿cuál tendría un rango más importante? Todos los seres humanos son importantes, pero un rango político, para mí personalmente, ni siquiera fue Pizarro. Le voy a decir un nombre que muchas personas ni siquiera lo recuerdan. Bernardo Jaramillo Ossa. Para mí ese personaje fue muy importante en esa época. Incluso muy cercano a Pizarro, no por sus ideas, porque Bernardo no perteneció al M-19, pero perteneció a la Unión Patriótica y tuvieron alianzas y conversaciones en muchos elementos. Pero es eso, estos objetos, cualquier objeto nos puede servir de excusa para eso. Por eso reitero el llamado de Juan José Millás. Entonces, los objetos nos llaman, los objetos nos dicen, los objetos nos cuentan. La corototeca que les digo, y vuelvo, insisto, en San Luis, vayan allá. Y mire, les voy a colocar un ejemplo hasta jocoso, para que también lo busquen y ustedes y se sorprendan. En Zagreb, en Croacia, hay un museo que se llama el Museo de las Relaciones Rotas. Imagínense, ¿cuántos de nosotros hemos tenido algún desamor o alguna situación por la que hemos perdido a una persona que queremos, la esposa, la novia, no sé? Y en ese museo se guardan, las personas entregan a ese museo objetos que les recuerdan eso, dolorosamente, con alegría, etc. Y ese Museo de las Relaciones Rotas guarda eso. Y esos objetos son simbólicos y son la excusa
para hacer catarsis y hablar de una relación terminada. Entonces, el objeto tiene que ser eso también. Por eso hablábamos al principio, es un patrimonio, todo es un patrimonio. Nosotros podíamos hablar de que todo en nuestra vida es un patrimonio y tiene un sentido y un significado. Interesantísimo, interesantísimo, profesor Mauricio Albeiro Montoya Vázquez, profesor universitario investigador en temas de historia de América Latina y del mundo, por lo que vemos, y él por lo menos sabe cosas del mundo y del conflicto colombiano. Si no fuese precisamente por la lamentable intervención indebida, en este caso, de la polarización que existe, de esa ceguera que existe, de ese odio que existe hacia el otro lado, de ese desconocimiento que existe hacia el otro lado, estoy hablando de un lado hacia el otro, de izquierda, izquierda, derecha, se entenderían estas explicaciones tan claras que usted nos da, profesor. Bueno, permítame cambiar de tema porque el tiempo corre y lo titulamos, lo resolvemos, aunque no sea con la profundidad necesaria, después lo haremos con ella. 40 años de cierre de la cárcel de máxima seguridad, La Gorgona. Y se dice que fue cerrada porque allí, paradójicamente, porque uno se sueña con un paraíso como ese, incluso dignidad, lleven a la gente a trabajar en un lugar agradable como se supone que era ese, el de una isla paradisíaca, entre comillas, pero que no, allí había torturas y había violación de derechos humanos. Usted hace parte de un equipo de profesionales que está haciendo un trabajo sobre la isla Gorgona. ¿Cómo va eso, profe? Bueno, gracias, Roger. Antes de eso, quisiera decir tres cositas rápidas. La primera, recordemos, la isla fue cerrada en el año de 1984, como muy bien lo decís, se cumplen 40 años de ese cierre. Esta isla estuvo abierta alrededor de 24 años, se abrió a finales del 59, principios del 60. Fue un centro penitenciario que albergó alrededor de 4.000 presos que tuvieron distintas condenas en la historia política de Colombia. Y quiero recordar una cosa, entre toda la bibliografía y todas las biografías que hay alrededor también de las personas que vivieron allí, hay una reseña que cuenta uno de los escritores que cuando visitó Gorgona encontró en las paredes un escrito que decía así: maldito este lugar, maldito sea, aquí solo se respira la tristeza. Así dejó escrito un prisionero en una pared del penal. Pero quiero decir también una cosa, ¿por qué se llamó Gorgona? Eso es una pregunta muy curiosa y a veces no la hacemos. El término Gorgona tiene que ver con un asunto histórico. Cuando los conquistadores españoles, encabezados por Diego de Almagro, llegaron a esa isla por primera vez en 1525, la bautizaron así por la gran cantidad de serpientes que encontraron allí. Recuerden ustedes que en la mitología griega, la Gorgona, las gorgonas eran estas mujeres terribles, horrorosas, que tenían en sus cabellos serpientes. Entonces los conquistadores la bautizan así. Entonces la Gorgona ha tenido como ese contexto, eso lo quería decir como para darles y hacer la invitación también a los oyentes y a los televidentes para que busquen e investiguen sobre ese penal. Y como usted muy bien lo decía, Roger, ahora estamos haciendo un trabajo a los que invitamos también a todos para que se sumen. En este momento estamos haciendo recopilación, una convocatoria que está abierta hasta el 20 de julio de este presente año para que la gente nos mande sus escritos cortos, breves, ya sea, por ejemplo, un cuento, ya sea una poesía, ya sea de pronto una reseña. Hemos encontrado incluso cuentos. Les voy a mostrar aquí para todos los oyentes y los televidentes. Yo tengo en mis manos un diario de uno de los últimos presos de Gorgona. Este diario me lo entregó uno de estas personas, él está vivo todavía, es un señor de 82 años que estuvo en Gorgona y él me dio a guardar, obviamente no será para mí, se lo devolveré, pero ahora que estamos trabajando en este tema, él me dio a guardar esto. Entonces esto es una joya. Ahora que estábamos hablando de los patrimonios culturales y de los objetos que tienen sentido, esto es un objeto que tiene sentido y adquiere sentido por lo que pasó en Gorgona, por lo que él vivió y por lo que él retrató aquí. Entonces estamos en esa convocatoria a todos los interesados, pueden en distintas redes sociales, en mis redes sociales sobre todo, Mauricio Montoya en Facebook y en distintas partes, pueden encontrar, o por mi correo electrónico también, mbcorta82@gmail, me pueden escribir y quienes estén interesados en enviar, hablar del tema, conocer también, porque esto va a ser, el objetivo es que se haga un libro para el mes de octubre. Redondeo esta pregunta con esta idea, Roger, y televidentes. Precisamente ayer, estuve todo el día en el centro penitenciario de Pedregal,
trabajando en la mañana y en la tarde con personas privadas de la libertad, hablando sobre este tema, y fue muy interesante porque todas estas personas que están allí, que lo digo con dolor, porque es un término que a veces se usa, que los tenemos como desechos humanos, que son peligrosos, que ni los saquen de allá, que a veces quisieran muchas personas verlos muertos. Muchas personas que están allí están haciendo su proceso de resocialización en las condiciones que hay en una cárcel. Los que hemos trabajado en cárceles lo sabemos, pero con un deseo de hacer sus cosas bien, de salir en libertad, de volver a tener una nueva vida. Y ayer empezamos con ellos a hacer un trabajo muy bonito recordando sus vivencias a partir de cartas, anécdotas, diarios, dibujos y también un diccionario, por ejemplo, el parlache, lo que se dice en la cárcel, que se cuenta. Entonces ese es el trabajo que estamos haciendo y creo que, como volvíamos a decir ahora, hay elementos y hay fechas que son excusas. Los aniversarios son excusas para muchas cosas, ¿cierto? En ese sentido, los 40 años del cierre de Gorgona son una excusa para hacer estos trabajos. Oiga, mitos. Ahí está esa frase que usted recuerda y entonces le da a uno la claridad. Mire, la cárcel de máxima seguridad de La Corona funcionó durante 24 años. Hace 40 años que está cerrada. ¿Por qué? Porque supuestamente era un sitio de tortura y de violación de los derechos humanos. Ya voy a preguntarle lo del mito que tiene uno en la cabeza, pero esa frase como que da la respuesta antes a mi pregunta, pero voy a insistir en ella. Maldito este lugar, maldito sea, aquí solo se respira tristeza. Escribió un preso en una pared, me imagino que sí. De todas maneras dicen por ahí que aunque la jaula sea de oro, no deja de ser una jaula, ¿cierto? Pero el mito mío está en que yo me imagino una isla, hoy se está buscando que haya para la rehabilitación, para la resocialización de personas condenadas, que haya granjas, que haya donde puedan cumplir con su pena al aire libre y cultivando en medio de la naturaleza. Entonces, el mito mío está en esa. Me imagino una isla precisamente al aire libre, como no se pueden escapar, entonces no tiene barrote, no tiene rejas, aunque vimos que sí, y había vigilantes, porque había tiburones. Yo creo que eran más efectivos los tiburones que los vigilantes, en fin. Entonces, realmente eso es un mito que yo tengo en la cabeza, esa posibilidad de que la gente estuviera ya pagando una condena lejos de su familia, que esa sería uno de los castigos, lejos de la sociedad, otro castigo, privado de sus derechos civiles, otro castigo, etcétera, pero por lo menos en un ambiente distinto. Entonces no era así. Pues yo lo veo muy difícil, siempre que uno está encerrado siempre hay una situación compleja, además imagínese usted la humedad, el calor, ¿cierto? Todo lo que significa estar, quienes han ido a Gorgona lo saben, ¿cierto? Hoy Gorgona es un parque natural, la gente va, visita, hace buceo incluso, pero mire, yo le voy a decir algo, usted toca un tema y eso ha sido un debate. Pensemos en la cárcel que acaba de crear el señor presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ¿cierto? Uno ve las fotografías de esa cárcel, ve lo que eso significa, entonces la gente dice, no, pero es que esa cárcel está muy bonita, es ahí sí se van a resocializar. Puede ser, al menos se le da una condición de humanidad en medio de la deshumanización, porque eso es otra cosa muy compleja, ¿cierto? Una condición de humanidad en medio de la deshumanización. Y mire, los voy a invitar a que piensen una cosa, no solo Gorgona, Costa Rica tuvo una cárcel hasta 1997 también en una isla, la isla San Lucas. En esa isla también hubo una cárcel muy parecida a lo que fue Gorgona. Busquen, de hecho hay un cuento y los invito a que lo busquen, un cuento muy cortico, se llama La Ventana, ¿cierto? La Ventana, y es un cuento sobre esa cárcel de San Lucas. Y les dejo esta inquietud sobre lo que significan las cárceles pensando en Gorgona. No sé si han visto, ahora que estamos hablando tanto de polémicas, ¿cierto? Lo que acaba de hacer Inglaterra hace un par de meses. Creó un barco cárcel que parece una caja, lo pueden buscar en internet, un barco cárcel al que son llevados todos los inmigrantes que son capturados en las fronteras que quieren entrar ilegalmente y los meten allí, están en el mar, ese barco está en el mar y los meten allí hasta que los deportan, los encarcelan definitivamente o les dan entrada al país pues como migrantes legales, pero para muchos hoy eso es una violación a los derechos humanos, pero claro, son los ingleses, ¿no? A esos no se les puede decir nada, como los americanos en Guantánamo a los que no se les puede decir nada. Si fuera otra cárcel en otra parte del mundo, otro cantar estaríamos aquí hablando. Pero es eso, o sea, yo creo que el encierro, la situación de la premura en una cárcel como Gorgona, yo que les digo que he leído el diario de este señor, aquí hay muchas cosas, aquí también se
teje la tristeza de una persona que está sola, una persona que no puede. Imagínense cuántas personas van a visitar a Gorgona, ¿cierto? ¿Cómo era la visita a Gorgona? No se podía ir a visitar a Gorgona. O sea que la soledad también es una situación que carcome el alma. Así es. Profesor Mauricio Montoya, qué bueno que ha estado con nosotros, muy claro, muy pedagógico, qué maravilla. Y pues nos abre la puerta para que lo volvamos a invitar a propósito de estos temas que nos ayudan a entender. Ojalá la gente entendiera más allá de sus propias pasiones y sus propias emociones sobre todas las políticas que nos generan estas pugnacidades en Colombia, para que realmente vivamos en sociedad gracias al conocimiento y al entendimiento de lo que realmente debe ser y debe pasar en nuestra sociedad para ser mejores. Muchísimas gracias, doctor Mauricio Montoya, profesor universitario e investigador de temas de Latinoamérica. Y bueno, miren ustedes qué interesante. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien, feliz día. Feliz día. Miren ustedes qué interesante, definitivamente, lo que nos ha planteado, nos pone a pensar. El que escucha habilidad de entender. ¿No les parece, Oscar Mario y Javier? Bueno, Javier. Muy bien. No, me parece interesante. Un profesor pedagógico, don Roger, y les cuento que es que la historia es importante para esos jóvenes que no conocieron todo este tema. Pues a mí no me tocó tampoco la Gorgona, pero de verdad que los padres de nosotros se sentaban a contarnos esas historias. Que solamente un preso, si no estoy mal, don Roger, usted conoce más la historia, solamente un preso se pudo volar de la Gorgona. Inclusive hace poco se conoció una historia que supuestamente estaba vivo, pero era un tema complicado y nuestros padres, era un punto importante sentarse uno a conversar sobre esta cárcel aquí en Colombia. Sí, señor. Muy bien.